Al auditor lo debe de auditar una unidad que se llama Unidad de Evaluación y Control, que depende de la Cámara de Diputados. Esa unidad de evaluación y control tiene como finalidad única, esa es su chamba, hacer revisiones a la auditoría. Es la unidad que se dedica a eso. Esa unidad de evaluación y control, que tiene 3 años el auditor, no hemos sabido qué auditorías le ha hecho, no tiene absolutamente nada publicado en su sitio. Fíjate, una unidad que depende de la Cámara de Diputados y que debería ser transparente en su actuación, en dar a conocer en un sitio público cuáles van a ser las revisiones que le haga la auditoría, cuáles le ha hecho en su caso y cuáles han sido los resultados. Lo mismo que hace la Auditoría Superior a los entes que audita, tendríamos que tenerlo por parte de ellos. Entonces, el que no hay una rendición de cuentas a la fiscalización, que no hay una rendición de cuentas a todo el proceso interno, quiénes son los que están laborando ahí, cómo llegaron las adquisiciones, los servicios, pues entonces te quiere decir que es una unidad que no solamente está en la opacidad, sino que está sometida al propio auditor y que entonces no tiene ni siquiera razón de ser, ni ellos ni la comisión, cuando su programa de trabajo debía ser exprofeso esta razón. Auditar todo el programa, darnos datos públicos, explicarnos cómo gastaron, en qué lo gastaron y tener los resultados tal cual. ¿Quiénes son las cabezas? ¿Cuáles son sus perfiles? Y entonces se ha vuelto no solamente un área que es política e instrumento para meter a gente a cuates y que nada más les sirve a los diputados, sino que no realice esa función. Yo ayer publicaba en ese sentido que es urgente que se haga un sitio web que debía ser por ley porque el INAI obliga a que todos los gastos y los recursos se transparenten y las actividades. ¿Cómo es posible que esta área no tenga ni el sitio ni tenga información de todo esto? Entonces necesitamos saber, yo estoy segura que no ha auditado absolutamente nada, que está a modo con él, que ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Y entonces no sabemos cómo está, cuáles son sus resultados, qué ha hecho. Las denuncias incluso que yo en lo particular he hecho y de estos días me han comentado varios compañeros por las redes que también han hecho denuncias sobre cuestiones internas y no ha sucedido nada. Entonces sí es muy delicada esa opacidad que es inaudito en un área y en un espacio y en un proyecto democrático donde se presupone que tienen que comparecer y dar y explicar su mandato con datos públicos que sean revisables por todos nosotros, ¿no? No podemos tener un poder concentrado y escondido cuando él exige a otros entes cuentas. Usted ha sido, de hecho fue esencial para rastrear todo lo que fue la estafa maestra. Después de eso, el actual auditor, si no estoy mal, la corre, la saca de la auditoría. Así es. Y hoy vemos una auditoría que no es precisa. De hecho, cito lo que dice Arturo Herrera, diciendo que revisaron este reporte de la Auditoría Superior de la Federación y que en un primer análisis, cuando menos el 75% de lo reportado respecto a la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, es erróneo. Cometieron errores básicos de contabilidad financiera, algo sorprendente en una institución tan profesional como la auditoría. ¿Cómo confiar en la auditoría si usted me dice que no son transparentes cuando alguien que fue esencial para descubrir y para hilar un esquema tan triste del robarle a los pobres de los más pobres como fue la estafa maestra y la despiden después de eso prácticamente? ¿Cómo confiar en esta auditoría? ¿A quién volteamos a ver? Se supone que nos deberían de dar resultados y ¿qué hacer? Fíjate, el secretario fue muy decente al decir, al manifestar que de quien se supone que hay gente, había gente preparada. Hicieron una limpia y entonces al no haber gente de preparada, ya no es una cuestión de magia o de dogma de fe, ¿no? Es una cuestión de quien está en un lugar, en un espacio, debe ser por el mérito técnico, profesionalismo que presente. Ya no se puede confiar en la auditoría, yo al menos no puedo confiar, porque desde que la alta dirección se contaminó y generó un grupo en el poder que está conformado por distintos personajes que vienen de la Cámara de Diputados, que vienen ¿cómo le llaman? De grupos políticos que lo hicieron llegar. En ese sentido, lo que podemos esperar es que haya cuestiones únicamente políticas. No podemos esperar resultados profesionales. ¿Por qué? Porque
lo que cada quien lleva es su coto de poder. Cada quien está blindando a su grupo político y no es personal que antes viniera de hacer auditoría y de estar tecnificado. Entonces, la idea de blindar una institución para evitar la intromisión y la tentación de los grupos políticos, como sucedía hace muchos años, pues se perdió, porque ahora se volvió la casa de estas personas y entonces pues cada quien se esconde uno con el otro, se encubren y eligieron el lado oscuro, porque pudieron haber llegado a trabajar de una manera mejorada, pudieron haber quedado con gente preparada a estar ahí, pero el lado oscuro significa esto que han hecho, únicamente hacerlo una, ¿cómo se le llama? Una casa de contrataciones, ¿no? Y entonces es inmerecido lo que le ha sucedido a la institución. Reafirmar la dignidad de la Auditoría Superior de la Federación significa quitar a todas las personas que no tienen el perfil y que llegaron por arribismo y por prebendas, ¿no? Para evitar que siga ese deterioro institucional que ha sido notorio y permanente desde la llegada de Colmenares. O sea, se describe de cuerpo completo cada uno de los resultados con quienes están detrás de todo esto. Me está diciendo que hay intereses políticos que colocan a Colmenares ahí. Esos mismos intereses políticos son los que hoy dicen que el gobierno federal presionó al auditor para que cambiara el resultado de la auditoría y que también hoy dicen que el gobierno federal está utilizando el caso Cabeza de Vaca para desviar la atención de la mala auditoría sobre la primera gestión. ¿Qué decirle? ¿Cómo hacerle entender a la gente esto? La única manera que se puede, bueno, primero es muy difícil en estos temas políticos, de los cuales afortunadamente yo estoy ausente porque mi perfil es estrictamente técnico, evitar ese sesgo inconsciente que permite hacer una interpretación errónea de la información en las decisiones, porque podemos en esta pasión que domina al humano, los seres humanos, que lo emocional gobierne sobre lo racional y entonces se puede contaminar nuestro juicio con falsas inferencias pensando que una acción que sucedió es, por ejemplo, lo que me dices, que están diciendo esto para doblegar, para hacer. Bueno, la ventaja que tiene las auditorías que se hacen con un rigor técnico absoluto es que cualquiera puede agarrar el informe y revisarlo pormenorizadamente, cualquier profesional que le interese. Es más, hoy que dicen los de la auditoría, sacaron un comunicado que es hasta risible, que gente distinta a esa área, bueno, o sea, ¿quién es? El auditor tendría que estar sentado con el grupo que le hizo para revisar la información. ¿Cómo está? Entonces, cualquiera que quiera de veras verificar podría hacer una revisión y entonces decir, este informe está correcto por esto, esto y esto. O sea, no hay modo de que eso publicado se pueda modificar por la simple voz o decisión de alguien, así nada más. Entonces podrían salir, como ahora salió el señor secretario de Hacienda, como en su momento yo también lo comenté y otros colegas expertos que existen. Es más, el mejor auditor al desempeño en este país estaba en la Auditoría Superior y lo corrieron igual, se fue a la función pública, que estás con su grupo ahí. O sea, te pueden decir estas personas pormenorizadamente si es cierto o no, cualquiera. Entonces, no hay modo de que le queramos echar la culpa a otra persona de los errores y de la, pues no sé cómo decirle, cara, ya no sé qué, porque va más allá de la ruindad, ¿no? Hacer cosas como estas, porque finalmente a quienes afectan es a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque perdemos la confianza. O sea, nadie va a volver a leer un informe de la auditoría pensando que está bien sustentado, jamás en la historia. Yo desde que llegó así lo hice, sabía que no había un solo informe que pudiera yo decir que esta información es veraz. Entonces sí, la única manera es que las cabezas sean personas obviamente éticas, íntegras, pero que además tengan el conocimiento preciso de esto y que no rindan cuentas o estén proclives a situaciones partidistas. Este señor cuando llegó a las personas que las despidió les dijo que necesitaba una plaza para por ejemplo, para un partido político, para el otro, creó estructuras, nos ha costado mucho al país esto, muchísimo dinero, estructuras de alto nivel, las más altas, que no se requerían. Hizo inclusive un área especial para prensa, o sea, la auditoría no es para prensa ni difusión, o sea, la auditoría es para auditar.
Y entonces a esto se ha dedicado estos años porque digo que es una bolsa de trabajo para las cuates. Y así es como también obtiene prebendas, ¿no? O sea, es inaudito el estilo del viejo sistema. Entonces no debemos de espantarnos de lo que sucede ahí y ojalá aquellas voces que desvirtúan las cifras, los hechos, la metodología, puedan hacer con cualquier persona que conozcan un comparativo. Hay muchas organizaciones muy buenas ciudadanas en este país que pueden hacer una revisión y decir no es cierto, esta es la realidad. La voz es libre. Yo creo que eso tendríamos que hacer, más que desacreditarlo simple y sencillamente, explicar las razones del porqué. En este sentido, ahora que la Auditoría Superior habla de que van a someterse a una auditoría independiente, ¿qué debería de pasar con el auditor? ¿No? El auditor debería de renunciar, deberíamos de cambiarlo, con una disculpa basta, disculpe usted, perdón, y ya con eso volvemos a la vida normal. ¿Qué debe de pasar después de esto? Creo que es un parteaguas, pero en su opinión como experta, ¿qué deberíamos de ver y hacer? Mira, no es un simple informe o dos aislados de lo que sucedió, no es el hecho de que esté ahorita pidiendo disculpas, no es el hecho de que se desdiga, es el hecho de la ignorancia absoluta de él y de su gente haciendo auditoría. Ese daño a la institución es mortal. Necesitamos reconstruirla. Para reconstruirla ya no debe estar él, por supuesto, ni tampoco debían estar las personas que no tengan el perfil y que llegaron por otro tipo de prebendas. Para eso tendrían que hacer, por supuesto, iniciar procedimientos y cada quien tendría que llevar ¿cómo le llamamos? El proceso administrativo y la responsabilidad correspondiente. Alguien con un gramo de frente de ética renunciaría, pero renunciaría todos juntos, caray, porque todos saben que han sido responsables de esto. Pero te decía que no es aislado por lo siguiente, de cuando entra él, que es cuando yo sé que viene una vorágine terrible de represión, porque él pensó que iba a ganar otro partido en el que hoy ganó otro proyecto, lo que hace es inmediatamente, con la vieja usanza, por ejemplo, en nuestro caso, allana el laboratorio, el área forense, allana con personal de fuera. Eso es un acto criminal que lo he denunciado públicamente y he exigido a la Comisión de Vigilancia y a la Unidad de Evaluación y Control que inicie los procedimientos. Bueno, al que le denuncié todo eso en su entonces, lo nombraron en este gobierno Contralor de la Secretaría de Hacienda. Imagínate, alguien que fue omiso también por ser sometido ante Colmenares y ante el poder, cuando debió de haber hecho eso. Esa actuación ya de entrada te hablaba de lo que se venía. Un grupo, una pandilla que no tiene ética ni tiene escrúpulos. Y de alguien sin escrúpulos no puedes esperar que vaya a trabajar. De inmediato se colocan, empiezan a correr a la gente, déjame decirte, de una manera no solo indigna, falta de todo elemento humano. Por ejemplo, el que era mi jefe, casi lo sacan cargando, ¿no? Al auditor especial de cumplimiento que había cargado a cargo de la auditoría, que si no se salía en ese momento lo iban a cesar y lo iban a sacar con policías. Esas acciones gangsteriles, o sea, se equivocaron de con quién lo hicieron. Éramos gente ética y profesional que no estamos acostumbrados a eso. Entonces, desde que empiezas a ver cómo venían con la policía, 20 policías a sacarte, a sellar, a amedrentar a la gente, a decirles a todos, ya están ya dispuestos todos a hablar, que, por ejemplo, que declararan en nuestra contra, que testimoniaran y que a cambio les iban a dar unas plazas a los jóvenes. O sea, esos actos son criminales. Es una banda, una mafia que llegó, fabricaron denuncias en mi contra, fabricaron un expediente que hoy mismo sigue en litigio de abandono de empleo, fabricar documentación, construir una denuncia es un delito. Bueno, se prestaron todos ellos. Entonces, si lo hace el titular del jurídico, que era hermano del de la función pública el sexenio pasado y que es abogado y lo permite, lo hace el que queda de auditor especial y todo bajo la orden de él, mandó llamar a gente. Mira, después les puedo mandaron poner espectaculares pagados de mí, de quién audita la auditora. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Bueno, pues esa mafia, porque ellos sentían que era yo la que iba a estropearles el gusto de llegar a solventar todo. Entonces, no puedes esperar que esas acciones y esas actuaciones pues no deriven en trabajos bien hechos. Es una pandilla que llegó a destruir y a deshacer todo y a pensando que era una institución como donde han estado anteriormente, donde él, por ejemplo, el titular que trabajaba en Hacienda, se dedicaba a través de ese puesto a pedir chamba después con gobernadores para hacerles trabajos por fuera y supuestas acciones. Eso
deriva en lo que hoy estamos viendo. Y es así, ¿eh? Si se hace una auditoría, que yo espero que la hagan, si empujamos toda la sociedad, porque los diputados están muy renuentes a ello, son otros intereses, nos vamos a encontrar muchísimas sorpresas, muchísimos negocios adentro también, estilo estafa maestra, muchísimos, muchísimos. Pues Muna Dora Buchaín, yo le agradezco mucho estos minutos que estuvo con nosotros, auditora forense y experta en investigación anticorrupción. Espero que esta no sea la última vez, porque creo que hay que observar, puntualizar y visibilizar este tipo de casos, los intereses políticos que lo mueven. Creo que hay que buscar justamente una verdad, una justicia y una auditoría independiente, una auditoría que cumpla con su chamba. Entonces, yo le agradezco mucho que estuviera con Muchas nosotros gracias. y pues muy Saludos buenos días. a todos. Muchas gracias, que estén muy bien, gracias a todos. Pues ahí está, Muna Dora Buchaín, una pieza clave para la estafa maestra, que la despide Colmenares. Recordarles que Colmenares pues está muy vinculado al PRI, ¿no? Al Partido Revolucionario Institucional, y hoy, como hablamos de PRI, PAN, PRD, son uno mismo, wow, wow, pues ya se imaginarán que está detrás.